Muy buenos días a todos, queridos alumnos de segundo de bachillerato. En primer lugar, bueno, pues pediros una disculpa porque, como sabéis, bueno, se anticipó el parto de mi mujer, tanto que el jueves no pude ni haceros la presentación general de segundo, pude hacerla de primero, pero ya no me dio tiempo a más, porque, bueno, pues dio a luz mi cuarto hijo y nada, y estoy de baja por paternidad, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque en 2 semanas aproximadamente yo estaré allí para daros las clases presencialmente. Pero como no quiero perder tiempo, ni vosotros tampoco, pues vamos a ir adelantando. Grabaré las clases. Hoy va a ser una clase de introducción para explicaros un poco cómo se va a desarrollar la materia, cuáles son los criterios de evaluación y de calificación, cuál es la metodología en líneas generales que vamos a seguir, cómo vamos a trabajar, etcétera. Y el siguiente día empezaremos ya con el primer tema, aunque sea grabado. Luego, si tenemos que repasar presencialmente lo que se vea necesario, pues lo haremos, ¿no? Pero no os preocupéis porque vais a estar muy bien preparados y vamos a disfrutar mucho, por lo menos esa es mi intención, con esta asignatura, ¿no? Es importante para mí y los que ya me conocéis, que, bueno, pues en segundo me conocéis muchísimo más que los de primero, soy de los que pienso que de ningún modo es incompatible aprender y disfrutar aprendiendo. Y más en filosofía, y más en filosofía. Os diré que yo personalmente soy una persona que estoy profundamente enamorado de la filosofía, es mi verdadera vocación, es a lo que dedico muchas horas de mi tiempo, muchas horas de mi investigación, eh, muchas horas de mi escritura y es una parte muy importante de mi vida la filosofía. En cuarto de la ESO ya estuvisteis viendo algunas cuestiones muy básicas. eh, Tenéis 2 horas a la semana, si no me equivoco. El año pasado subisteis un escalón más. En primero, fundamentalmente la asignatura, por así decirlo, se centra más en cuestiones generales, mm, pero es más filosófica, las ramas de la filosofía, las distintas disciplinas que hay dentro de la filosofía, qué es la filosofía, qué es el hombre, qué es la persona, o sea, la antropología filosófica. Todo esto me imagino que os sonará, os debería sonar, estoy seguro de que sí, porque habéis estado preparados con unos magníficos profesores, Ramón y Jorge, eh, que bueno, que van a sentar un poco las bases para en segundo concretar un poco más en autores, en autores, esos conceptos generales, ¿no? Cómo veían en la Edad Antigua al hombre, cómo entendían la filosofía, cómo lo hacían también pues, en la Edad Moderna y cómo lo hacían en la Edad Contemporánea, ¿no? Los filósofos, los diversos autores, vais a ir viendo pues, que tienen diversas concepciones de la persona, de la existencia, de la cuestión de Dios, de la política, de la estética, de la ética y la moral, dependiendo de las corrientes a las que pertenezcan y a los tiempos en que pertenezcan, pues son sus propuestas. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a trabajar y vamos a intentar comprender un poquito más este tipo de propuestas y, por así decirlo, especializarnos en los autores que ahora más adelante os diré y os anunciaré cuáles vamos a trabajar, ¿no? Y por qué esos autores y no otros. La historia de la filosofía es muy extensa, muy extensa. Hay muchísimos autores además muy importantes, pero no se pueden ver todo, ¿no? Entonces, os explicaré cuál es el criterio de selección eh, por el cual nosotros vamos a trabajar concretamente unos y no otros, ¿vale? Bien, mi gran objetivo, mi gran objetivo eh, y haciendo justicia a lo que significa etimológicamente filosofía,
que todos lo sabéis, ¿verdad? Y si no os lo recuerdo, ¿eh? Philos es afecto, es cariño, amor, y Sofía es sabiduría, conocimiento. Entonces, la filosofía no es otra cosa que el amor por el conocimiento, o algo que todos tenemos intrínsecamente en nuestra naturaleza. Todos, el ser humano busca conocer, y quiere conocer además las últimas causas, no nos valen cualquier respuesta superficial. Entonces, la filosofía toca profundamente nuestras vidas. Por eso mi gran objetivo no es tanto que saquéis buenas notas, porque estoy seguro que las vais a sacar. No es tanto que saquéis también éxitos en la BAU, que también estoy seguro que lo vais a sacar. Esto es importante, pero lo más importante de todo, y para mí sería el gran éxito de este curso, es que os enamoréis de la asignatura. Cosas que os gustará más, cosas que os gustará menos, cosas que os costarán más, cosas que os costarán menos. Pero ojalá, y ese es mi gran objetivo, que consigamos que disfrutéis con la asignatura y sobre todo que os interpele en vuestras vidas. Porque la filosofía tiene el poder de transformar las cosas, tiene el poder de transformar nuestras propias vidas, tiene el poder de dar sentido a muchísimas cuestiones existenciales que todos, antes o después, nos planteamos necesariamente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy yo? ¿Y para qué leches estoy aquí? ¿Quién me ha puesto aquí en este invento del mundo? Si no hay nada más que desgracias y algunas alegrías. Podemos pensar en determinados momentos, ¿no? Entonces, la filosofía sirve para dar respuesta y también sirve para dejar abiertas algunas respuestas, ¿no? No podemos pretender, sería una estupidez supina, tener respuestas seguras y firmes absolutamente para todo. Entre otras cosas porque el ser humano es limitado. Cada uno de nosotros nos damos cuenta muchas veces a lo largo de cada día de nuestras limitaciones, de nuestros defectos y de nuestras imperfecciones. Esto no es incompatible con querer buscar a fondo la verdad de las cosas y no es incompatible con que tendremos algunas certezas y tendremos que convivir muchas veces pues con pocas certezas, ¿no? No hay seguridades absolutas para todo, ¿eh? Quien pretenda eso, pues va a vivir una vida bastante complicada y bastante difícil. Entonces, la filosofía nos ayuda profundamente a entender la realidad que nos rodea, a entender qué es eso de la realidad, a entender qué es el ser humano, qué es la persona, qué son el resto de seres vivos, cuál es el sentido de nuestra vida, que esto es fundamental, cuál es el sentido de nuestro vivir en sociedad, el sentido de la política, el sentido de la convivencia, el sentido de las normas, qué es eso de la moral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y por eso estoy convencido y me sumo a muchos filósofos, sobre todo a Aristóteles, en decir que la filosofía es la ciencia y la disciplina más importante de todas. ¿Por qué? Pues porque la filosofía abarca todo, todo, todo le interesa, todo lo reflexiona. No es como otro tipo de ciencias que están supeditadas y limitadas a ese saber en concreto. O sea, a las matemáticas no le interesa la política. A las matemáticas no le interesa la moral, ¿eh? En cambio, al filósofo le interesa la moral, le interesa la política y le interesan también las matemáticas. Y se hace reflexiones de todo. Por eso la filosofía permea absolutamente todas las ciencias y por eso puedo decir y asegurar, y es que así lo creo, que es la asignatura más importante en este sentido, ¿no? Sin menospreciar absolutamente ninguna de las otras disciplinas que estudiéis y que estudiaréis. Pero lo explico en este sentido y yo creo que todos me entendéis bien. Entonces, además de aprender, eh, ojalá que la sepamos aprovechar para nuestras vidas, para tener criterio, para ser críticos,
muy críticos. Hoy en día, no solo en España, sino a nivel social y a nivel global, hay una falta importante de criterio, hay una falta importante de personalidad, de pensar con libertad. Nos tragamos todo lo que nos entran por las pantallas, sea por televisión, sea por series, sea por TikTok, sea por lo que fuere, sin contrastar absolutamente nada. Damos veracidad y verosimilitud, que ya veremos que son cosas distintas, probablemente ya lo sepáis, a cualquier comentario que llega sin ver la fuente, sin saber si es verdad o comprobar o no. Y así nos va muchas veces, ¿no? No todo es malo, desde luego, pero hay una falta de criterio y de formación importante, ¿no? Y cuanto más criterio tengamos, cuanto más críticos seamos, seremos más libres, porque crearemos nuestro propio criterio. Crearemos nuestro propio criterio. Y para crear nuestro criterio, pues tenemos que conocer. Y una vez conociendo, cada uno con profunda libertad, de manera libérrima, elegirá aquello que esté más acorde según sus convicciones, según su manera de pensar, según sus creencias, según sus categorías. Fijaos si es importante. A mí me ha cambiado la vida la filosofía, desde luego. Y creo que os puede ayudar a cambiar también vuestras vidas para ser más felices, para entenderos mejor, para ser mejores personas, mejores ciudadanos y, en definitiva, vosotros que sois el presente y el futuro de España, porque estáis aquí, eh, para poder realmente cambiar la sociedad a mejor. Tenéis una gran responsabilidad y una gran oportunidad de poder hacer que esto sea un sitio mejor para todos. Fijaos si es interesante la filosofía. Fijaos si es interesante la reflexión filosófica. Por eso, para mí sería un gran fracaso no llegar a ilusionaros, al menos en algunas cuestiones. Bien, dicho esto, lo primero que os tengo que comentar es que, bueno, de alguna manera estamos en segundo de bachillerato influidos por la tiranía de la BAU. Y digo la tiranía de la BAU porque me parece que no es el método más acertado, ni muchísimo menos, para aprender, para demostrar los conocimientos. Soy de los que pienso profundamente que no todo el que, por ejemplo, aprueba un examen sabe, ni todo el que suspende no sabe. Pero bueno, es el sistema educativo que tenemos, el que tenemos que afrontar y el que a vosotros os condiciona para entrar en la universidad y para estudiar una determinada carrera, ¿no? Entonces, no cabe duda que tenemos que ir muy orientados hacia la preparación de este examen. Todavía hay dudas sobre cómo será la BAU, o sea, está claro que va a ser el modelo como los anteriores. No creo que sea ya modelo COVID, sinceramente, pero tenemos que esperar a las reuniones con la universidad a ver qué nos dicen. Perdón, pero sí será un modelo tradicional. Tampoco sé con certeza, pero es muy probable que podáis elegir entre presentaros a Historia de España o Historia de la Filosofía. Si a mí me hacéis caso y seguís mis consejos, con toda la libertad os podéis presentar a lo que os dé la gana, pero si seguís mis consejos y me hacéis caso, podéis presentaros a Historia de la Filosofía y sacar una gran nota en la BAU, estoy seguro. Dentro de que hay circunstancias en la BAU, pues bueno, pues que no dependen de nosotros. Te puede tocar un profesor que esté cansado, que sea un estúpido, o que, bueno, en fin. Pero lo normal es que podéis sacar muy buena nota porque está muy estudiado ya el formato que ahora también veremos de examen, ¿no? Y que nosotros practicaremos fundamentalmente en el examen global, ¿vale? Bien, algunas cuestiones para el día a día y para las clases. Bien, ya os he creado una plataforma en Classroom, de hecho os he enviado ya la invitación para participar, todavía no hay nada. Esa será la plataforma oficial donde nos comuniquemos, donde os pediré que subáis tareas, os daré avisos,
etcétera, etcétera, etcétera. Como ya conocéis muy bien el desarrollo, porque ya llevamos años funcionando con este tipo de sistema, ¿no? Colgaré vídeos, os colgaré apuntes, comentarios, pues, en fin. No hay libro, no hay libro. Entonces, ¿cómo lo que vamos a hacer? Bien, es muy importante para mí que aprendáis a tomar apuntes. ¿De acuerdo? Entonces, en clase, mientras haya explicación, quiero que estéis de manera activa tomando apuntes. ¿De acuerdo? De hecho, de vez en cuando pediré cuadernos para revisar, sobre todo que no pongáis barbaridades, ¿vale? Pero quiero que estructuréis vuestra mente y que escribáis. Es muy importante en filosofía escribir y es muy importante leer. Y además, si aprovecháis las clases y las explicaciones y entendéis bien los conceptos, que a veces pueden ser un poco más abstractos y más complejos, vais a tener ya mucho ganado, mucho ganado. Y todo lo que aprovechéis en las clases es tiempo que os vais a quitar luego de vuestro trabajo personal y de aclarar. Ni que decir tiene que cualquier duda que tengáis, cualquier confusión, cualquier aclaración, estoy enteramente a vuestra disposición. Si alguien fuera de clase necesita que le explique algo, estoy a vuestra disposición. Cualquier duda, lo que sea, lo que haga falta. Yo simplemente soy un instrumento que os acompaña en este proceso de segundo de bachillerato, que quiere sacar lo mejor de cada uno de vosotros, cada uno en sus posibilidades y cada uno con sus virtudes y dar que deis lo mejor de vosotros mismos con honradez, ¿vale? Soy poco amigo de la mediocridad y os invito a que no seáis mediocres ni a confortaros con los mínimos. No os conforméis con ser gallinas de corral cuando estáis llamados a grandes vuelos. Y si vuestra naturaleza es de águilas, pues sed águilas y volad como águilas y no confortaos con una asquerosa gallina. Porque va a ser frustrante para vosotros. No obstante, es vuestra vida, ya sois mayorcitos y ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pero el esfuerzo merece la pena y yo soy muy partidario de la cultura del esfuerzo. Muy partidario y lo valoro muchísimo. Muchísimo más de lo que vosotros os creéis. Pero tiene que haber ese esfuerzo. ¿Vale? Entonces, los apuntes, insisto, son importantísimos. Y yo quiero que toméis apuntes. Cuando terminemos cada tema, yo os voy a colgar el tema preparado por mí, pero no todo lo que está ahí es lo que hemos visto en clase, ni las explicaciones, ni cómo vosotros lo entendéis, y eso se tiene que complementar con esos apuntes de los que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y además es que luego tendréis que hacer una síntesis. Por ejemplo, si estamos viendo la teoría de los dos mundos de Platón, el mundo sensible y el mundo suprasensible, va a haber muchas cosas que luego de cara al examen vais a tener que aprender a simplificar. No podéis poner todo lo que habéis trabajado y lo que habéis estudiado y para eso hay que entenderlo bien, saber sacar qué es lo más importante y para eso os voy a ayudar yo y ponerlo. Porque es que si no, no nos va a dar tiempo a terminar ningún examen. ¿De acuerdo? Y normalmente lo que demos en clase ya va a estar estructurado un poco de alguna manera según lo que tenéis que poner, pero siempre será más de lo que tengáis que defender. Por eso es muy importante complementar lo que yo, después de cada tema, os suba en la plataforma con vuestros apuntes. Bien, no nos va a dar tiempo tampoco, pero intentaré poder dinamizar con algún debate o trabajaremos a lo mejor algún autor o alguna parte de algún autor en cooperativo o con alguna dinámica o metodología bueno, pues que nos haga un poco salir de la rutina. Para mí es importantísimo la participación vuestra. La filosofía es esencialmente reflexión. Me importan muchísimo vuestras reflexiones. No tenéis que quedar bien, ni tenéis que pensar como el profesor piensa o como creéis que piensa, sino que tenéis que dar vuestras reflexiones sin pensar que son tonterías. Las grandes intuiciones muchas veces salen de este tipo de cosas y vosotros tenéis grandes y magníficas
intuiciones e inquietudes que con toda la libertad y sin miedo a hacer el ridículo o pensar que es una barbaridad, si lo hubiesen pensado eso otros autores de la historia, no estaríamos en el punto que estamos en la historia del pensamiento, ¿no? Entonces, todo es súper importante, siempre con respeto y siempre, siempre con argumentos. Siempre con argumentos. Muy bien. Ahora voy a hacer una pequeña parada, para mí, para vosotros no lo vais a notar, para adjuntaros la presentación con todos los autores, con la explicación de los criterios de evaluación y demás. Ahora mismo nos vemos. Vamos de nuevo y como os he dicho, os voy a hacer la presentación. Esta presentación también os la subiré a Classroom en cuanto pueda. Y bueno, espero que nos sirva un poco de guía hacia lo que vamos a trabajar, ¿no? Antes de nada, como os decía antes, ¿por qué vamos a trabajar unos autores y otros no? Pues sencillamente porque así lo determina la Comunidad de Madrid, ¿vale? De hecho, aquí van a aparecer algunos autores que estaban previstos en el curso pasado y que a lo mejor pueden modificarse, sobre todo de la edad contemporánea. Pero bueno, esto ya se os dirá y se os anunciará con tiempo de sobra porque los primeros bloques no los van a cambiar absolutamente. Entonces, no solo nos da los autores, sino que tenemos la suerte de que de cada autor nos dan los textos para trabajar el comentario de texto, ¿no? Y además son textos de sus obras más destacadas y pues son 2 o 3 páginas de cada autor, ¿no? Donde puede trabajar diversos temas y hay hasta hoy el compromiso de que cuando sea el examen de la EBAU, como yo el compromiso que asumo con vosotros, ¿de acuerdo? Sean ese tipo de textos, ¿no? Entonces, por eso os digo que es muy sencillo poder sacar también muy buena nota en Historia de la Filosofía. Así que serenidad y tranquilidad, estáis en buenas manos, ¿vale? Luego más adelante os explicaré cómo voy a hacer los parciales y demás actividades, ¿vale? Cuando lleguemos a la parte final. Bien, entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cuál es la estructura de los temas de, de filosofía del derecho? Aquí está dividido en 3 grandes bloques. Aquí tenemos acompañándonos a Platón en un collage modernista que me parece súper simpático. Bueno, hay que hacerles a los antiguos, hay que hacerles un poco simpáticos, ¿no? Porque si no es un poco rollo. Y este es concretamente Platón, del que tenemos prácticamente nada más que un busto, que es ese, que creemos que se parecerá a él. Bien, el primer bloque, que es de 4 temas, es el bloque de la filosofía antigua y medieval. Bien, y esto es muy importante y luego lo vamos a ver también para los comentarios de texto. Es muy importante saber el contexto histórico-cultural de dónde vienen estos autores. ¿De acuerdo? ¿Esto cae en el examen en cuanto tal? No, pero lo necesitáis para los comentarios de texto, para introducir y para concluir. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, que ni yo, ni nadie os va a preguntar en cuanto tal el contexto histórico y cultural. Además de que a mí no me gusta trabajar, ni en la BAU tampoco, de que aprendéis de memoria las cosas y las soltéis como papagayos. Tenéis que entender bien los conceptos y sobre todo algo que es importantísimo, saber relacionar. Entonces, veréis que en las siguientes diapositivas, salvo en las que aparecen aquí de la filosofía antigua y medieval, no pongo los subtítulos de cada autor porque siempre va a ser lo mismo. Siempre vamos a ver el contexto histórico-cultural de ese autor, una breve biografía, vamos a estudiar cómo entiende la realidad y el conocimiento ese autor, cuál es su propuesta antropológica. Ya sabéis que la antropología filosófica estudia al hombre en cuanto tal, ¿no? Su persona, sus facultades, ser racional, sentimientos, emociones, voluntad, libertad, psicología, etcétera, etcétera. La ética y su propuesta moral,
la cuestión de Dios, que siempre es importantísima, ¿vale? Y su manera de ver y entender la sociedad y la política. Son los puntos claves que vamos a ver en cada autor. Vais a ver también que hay autores donde todo es importantísimo porque han trabajado absolutamente todo, y vais a ver que otros, pues, por ejemplo, Marx, que es contemporáneo, pues evidentemente sociedad y política va a tener una carga bastante más especial que a lo mejor su antropología, ¿de acuerdo? O que a lo mejor, aunque de todo, hayan trabajado. Bien, entonces el primer autor del bloque de la filosofía antigua y medieval, en este caso estos dos son de la filosofía antigua, donde vienen de los presocráticos, que os sonarán. El maestro de Platón fue Sócrates, que también nos debería de sonar, pero nos vamos a centrar en Platón. El segundo tema es un discípulo de Platón con una influencia abrumadora en la filosofía no solo antigua, sino en la medieval, y luego también en la moderna, aunque ahí decayó un poquito más, y en la contemporánea y en la actualidad, que es Aristóteles. Aristóteles, que es el filósofo. ¿De acuerdo? Como medievales, autores medievales, que son el tema 3 y el 4, vamos a estudiar a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Insisto, con los mismos epígrafes, ¿no? Contexto histórico y cultural, breve biografía, realidad y conocimiento, antropología, ética, cuestión de Dios, sociedad y política. San Agustín y Santo Tomás. Y pasamos a la edad moderna. Aquí tenemos a nuestro Tito Descartes, que es el padre de la modernidad. Este cae todos los años en la BAU. Hace años que no recuerdo que no le hayan metido algo de Descartes. Por lo tanto, es un autor que también de Santo Tomás y Aristóteles y Platón, o sea, que decir, pero bueno, de Descartes les gusta, ¿no? Quizá porque es el padre de la modernidad. Y aquí entramos en la época de la filosofía moderna, que es el segundo bloque. Este segundo bloque es probable que empiece con la segunda evaluación. A lo mejor no hemos terminado el primer bloque en la segunda evaluación. Tranquilos, porque se va a ver absolutamente todo y de sobra. Y además vais a estar bien preparados, ¿vale? Entonces, el tema 5 es Descartes, ¿vale? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Luego vamos a empezar ya con los empiristas, que es otra corriente que os debe sonar, el empirismo. Si no, lo repasaremos también, porque el contexto histórico no solo es la historia del tipo, sino cómo ha habido una transformación o ha surgido una nueva corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, Hume representa el empirismo, Rousseau, el famoso contrato social, y por supuesto Kant, con el idealismo trascendental, crítica a la razón pura, crítica a la razón práctica, etcétera, etcétera. Kant también es de suma importancia. Y estos serían los 4 autores del bloque 2, o sea, de la filosofía moderna. Y por último, y aquí nos acompaña Nietzsche en su versión más punk, porque era bastante punk Nietzsche. A mí me hace mucha gracia, no comparto absolutamente nada de lo que él dice, pero me hace brillante y sobre todo me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia. El pobrecito era un alma atormentada, pero de tonto tiene un pelo. Aunque no se coincidan con sus ideas, podemos reconocer perfectamente el valor y el aporte que tiene, ¿no? Bien, este tercer bloque, que es la filosofía contemporánea, los 4 autores que vamos a trabajar son a Karl Marx, en el tema 9, el padre del comunismo, el tema 10, a Nietzsche, Dios ha muerto, el tema 11, nuestro querido y patrio filósofo al que yo también quiero muchísimo, Ortega y Gasset, don José Ortega y Gasset, el raciovitalismo, y por último el tema 12, Habermas, que probablemente este puede ser de los que lo puedan mover y lo puedan cambiar, ¿no? Querían meter también a una autora y estaba en las quinielas Simone de Beauvoir, eh, feminista, escribió el segundo género, con mucha influencia, pareja de Sartre,
existencialista y también famoso, es este que tenía un ojo en Parla y el otro en Andalucía. Eh, y, y bueno, puede que haya movimientos, sobre todo en la contemporánea puede que haya bastantes movimientos, ¿vale? Y esto es todo, que no es poco. Bien, ¿cuáles son los criterios generales de evaluación y de calificación, ¿vale? Bueno, la evaluación es acumulativa, es continua y es competencial. ¿Qué quiere decir que la evaluación es acumulativa? Pues que lo que se va viendo va a entrar también o puede entrar en la segunda evaluación y en la tercera va a entrar y puede entrar los contenidos y los autores de la primera y la segunda, porque para la UAU vais a tener que manejar todos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el examen global, que como veis aquí cuenta un 50%, un 50% de la nota, vais a poder tener cualquier autor, cualquier texto de autor que hayamos visto. Evidentemente, si estamos en la primera evaluación y hemos visto, por ejemplo, solo a Aristóteles y a Platón, que espero que nos dé tiempo a más, no os pondré nada que no hayamos dado, ¿de acuerdo? Pero en la tercera, que habremos dado todo, en el examen final, os entran absolutamente todos los autores, ¿de acuerdo? Y hay que controlarlos y hay que dominarlos. Los exámenes parciales van a ser distintos. El examen global va a ser un modelo EBAU, que os lo explicaré allí, ya lo conocéis, son dos opciones, A y B, donde vais a tener que hacer un comentario de texto y luego responder a 3 preguntas, ¿vale? Que es como lo hacen hasta ahora, es muy sencillo, de verdad, pero bueno, esto prefiero que lo veamos de manera presencial, ¿vale? El examen parcial será distinto. ¿Por qué? Porque en el examen parcial solo os voy a poner lo que hayamos visto durante ese trimestre o hasta ese momento. Por ejemplo, si el examen parcial solo hemos visto en la Edad Moderna a Descartes, que es el segundo bloque, y a Hume, en el parcial solo os va a entrar Descartes y Hume, ¿vale? ¿Cuál es el formato del examen parcial? Pues en el examen parcial es muy importante también que tengáis claros determinados conceptos, por ejemplo, saber definir qué es ente, saber definir qué es causa eficiente, qué es causa final, qué es una categoría, qué es esencia, qué es existencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o bien, porque haremos un glosario también de conceptos, o bien os pido que defináis algunos conceptos o os hago unas preguntas tipo test sobre determinados conceptos, ¿vale? Y luego un pequeño comentario y 2 o 3 preguntas como mucho, ¿vale? El comentario más pequeño, las preguntas también más pequeñas que en el global. Y el global, modelo EBAU. ¿Por qué digo que también es competencial? Pues porque para cada cosa que hagáis, leeremos textos, escribiremos, es muy importante escribir, y además vais a escribir en clase, porque quiero saber cómo escribís en realidad, quiero evitaros tentaciones de la inteligencia artificial, el chat GP y todas estas chorradas que no sirven para nada, simplemente para engañaros. Entonces, muchos comentarios los haremos y muchos trabajos los haremos en la propia clase, ¿vale? Ya se os avisará, etcétera, etcétera. Para todas estas cosas que hagamos, se necesitan competencias. O sea, yo para escribir un texto necesito tener la competencia de, primero, comprensión del texto, segundo, de saber sacar las ideas más importantes de ese texto, tercero, saber explicarlas y desarrollarlas. Estos son competencias de lectoescritura, de lectura y de escritura, ¿vale? Pues necesito tener esas competencias que de manera connatural están con lo que se os está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si tenéis que hacer una presentación, vais a tener que adquirir la competencia de hablar en público. Si además va acompañada de una presentación, pues vais a tener que manejar la competencia digital, etcétera, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano de las actividades que vayamos haciendo y de ahí se sacan unas competencias específicas que veremos también y os subiré a la plataforma para no alargarme mucho más,
hay competencias que son específicas de la asignatura y competencias que son generales del bachillerato, ¿vale? No se van a trabajar todas en todo lo que vemos y en todo lo que hagamos, sino en cada cosa, de manera, insisto, natural que vayamos haciendo, se aplicarán unas u otras, pero hay que adquirirlas. Y eso os va, que esto ya se hacía, o sea, quiero decir, lo que pasa es que ahora se reconoce y se pone el acento, ¿no? Que al final son muletas o trampolines que a vosotros os van a servir sobremanera para poder sacar mejor calificación y mejor evaluación. Bien, entonces examen global 50%, el examen parcial ya os he dicho como de qué manera es un 25%, otro 25% es muy importante, apuntes, trabajos cooperativos, debates, comentarios de texto, actividades, lecturas, participación en clase. Actitud un 10%, que es interés, disciplina, urbanidad, presentación personal, esfuerzo, buena educación, respeto hacia el profesor y hacia los compañeros, ¿no? Es importantísimo. Yo ya sabéis que no me ando con tonterías, o sea, que decir, que hay alguien que viene con el pelo largo, chico, y se le ha avisado que se lo corte y no se lo ha cortado, no entra a clase. Falta injustificada. Es que a la cuarta no perdéis el derecho a examen. Además de que os baja la nota de actitud, por supuesto. Que un 10% es un 10%, ¿eh? Estamos hablando de un 10% en segundo de bachillerato, ojo. Y un 25% en los trabajos de clase y en los trabajos ordinarios de cada trimestre. ¿Vale? O sea, que les doy un peso creo que bastante considerable, así que aprovechadlo. Que una niña viene con la falda de manera inadecuada, no entra a clase, se pierde esa clase, falta injustificada. Que viene con las uñas pintadas, lo mismo de lo mismo. Que uno entra con una sudadera, se va de clase. Ya sabéis que yo funciono pocas normas claras y de obligado cumplimiento. No me voy a andar con tonterías ni voy a discutir, así que antes de entrar en mis clases, revisaros muy bien cómo estáis y aseguraros de que estáis bien uniformados porque se os pide muy poquito, pero eso que se os pide hay que cumplirlo. Pues son las normas. Como yo cuando tengo que estar allí, tengo que estar con mi corbata, tengo que estar afeitado, tengo que estar de una determinada manera y como os pedirán el día de mañana en vuestro trabajo. Son normas que nos ayudan a vivir en sociedad, a exigirnos a nosotros mismos y a esforzarnos, ¿no? Y a saber estar, que tiene su importancia. Bueno, nada más, no os quiero aburrir mucho más, insisto, esto lo voy a subir en la plataforma. El próximo día ya os voy a grabar la primera clase porque no os quiero mandar tareas los días que tengáis clase a las 13:55, si no me equivoco, después de que hayamos visto algo del primer tema, que será Platón, que empezaremos con el contexto histórico de Platón, etcétera. A las 13:55, insisto, esos días normalmente, salvo otro aviso, pues os dejaré iros a casa con tareas. Con tareas además que tendréis que mandar ese mismo día, porque no habéis tenido la clase allí presencial y se os dejó para trabajar. ¿Qué pasa si no la entregáis en ese día? Pues pasa que os voy a recoger el trabajo, porque me interesa hacerlo. Eso sí, para poder evaluar y que tengáis nota, tienen que estar entregados todos los trabajos. Si alguno entrega el trabajo fuera de plazo, yo lo voy a recibir, pero que sepáis que no va a poder tener más de un 5 en ese trabajo. Y para llegar al 5 va a ser más difícil que en otras condiciones normales. Bueno, nada más. Muchísimas gracias por todo. Quedo a vuestra disposición y que tengo muchas ganas de veros y de que, bueno, pues de que iniciemos también esta aventura de manera presencial y no tan artificial. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.